Le damos la bienvenida a Salud Ahora. En el programa de hoy nos desplazamos hasta el 061, donde conoceremos cómo funcionan las ambulancias de emergencias de Málaga y de qué dispositivos y equipamiento están compuestas. En el apartado de Píldora Saludable conoceremos cómo actuar ante un golpe de calor, ahora que llega el verano, y cómo prevenirlos en los colectivos más vulnerables. Y en Innovación y Salud nos desplazamos hasta el Hospital Civil, donde conoceremos la unidad de fase 1 de ensayos clínicos de IBIMA Plataforma Bionan y la importancia de investigar en oncología. El personaje de la semana, el cirujano torácico de Vitas Málaga, Gerardo Zúñiga. Gerardo Zúñiga, cirujano torácico del Hospital Vitas Málaga. Bienvenido a Salud Ahora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Marina. Bueno, lo primero de todo, doctor, en Salud Ahora hacemos mucha pedagogía de todo lo que se hace en Málaga, en los centros sanitarios, públicos, privados, en la cantidad de profesionales con los que cuenta nuestro centro sanitario. Para nosotros es muy importante, como le decía, hacer esa pedagogía y que la gente sepa lo que se hace en los centros de Málaga. Y la cirugía torácica probablemente sea una gran desconocida a pesar de la importancia que tiene de que conocemos a muchas personas que han pasado por las manos de estos cirujanos, de cirujanos como usted. Si le parece, en primer lugar, ¿de qué se trata esta especialidad? ¿Qué se interviene en los quirófanos de los cirujanos torácicos? Es verdad que, como lo dice, pasa a ser una especialidad un poco desconocida, ¿vale? Principalmente, o de lo más relevante que tratamos en cirugía torácica puede ser a lo mejor el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón y otros tipos de cáncer que a lo mejor competen o se encuentran en la cavidad torácica, ¿vale? También algún tipo de patologías benignas como son los neumotoras, que es la aparición de aire en la cavidad pleural, los derrames pleurales, patologías del mediastino. A veces, para simplificar, básicamente es todo lo que constituye la caja torácica, exceptuando el corazón y los grandes vasos. Es una especialidad pues bastante amplia, pero es verdad que a la gente muchas veces le cuesta saber qué hace un cirujano torácico. Muy amplia y muy compleja, porque usted lo ha dicho, intervienen los tumores de pulmón, que entiendo que deben de ser muy complejos, aparte de la gravedad indudablemente de la enfermedad. Bueno, porque en ocasiones, muchas veces la enfermedad puede haber avanzado, no sé, doctor, ¿es muy difícil operar un tumor en el pulmón? Siempre hay casos y casos. Es verdad que es una cirugía compleja, nunca se le pierde el respeto y es lo que se le intenta transmitir a los pacientes. Es verdad que nunca se habla, a lo mejor no se le transmite mucho miedo o no se les habla de la complejidad que presenta, para tranquilizar un poco a los pacientes, porque al final es la labor que hacemos día a día. Entonces, aunque sean cirugías complejas, pues afortunadamente nos preparamos para ello y tenemos una formación que nos permite enfrentarnos a este tipo de casos. En Vitas Málaga, doctor, ¿cuáles son las intervenciones más comunes que realiza desde el punto de vista de la cirugía torácica? ¿Cuáles son las más comunes, las más habituales en esos quirófanos? Las más habituales casualmente son las del cáncer de pulmón, tanto cáncer de pulmón o lesiones malignas, ya sean de pulmón o metastásicas de otro tipo de cáncer, tanto diagnóstico como con intención terapéutica, intención de tratamiento de cáncer de pulmón, y después de eso, pues a lo mejor pacientes con derrames pleurales, con neumotoras, o ya no cáncer, sino cualquier tipo de lesión del pulmón, nódulos o incidentalomas que necesitamos poner un diagnóstico. Entonces también son casos, son pacientes que tratamos en Vitas Málaga. Ha dicho que son las intervenciones más comunes, quizás la de cáncer de pulmón. ¿Por qué? ¿Porque cada vez hay más cáncer de pulmón o porque cada vez ustedes se atreven más a intervenirlo, dada bueno, pues la incidencia, prevalencia o el grado en el que se diagnostica, que quizás no está tan avanzado como en otras, a lo mejor hace años que ustedes no podían intervenir? Es verdad que es una mezcla de varios factores, entre la esperanza de vida de las personas, que cada vez aumenta más, la realización de pruebas cada vez de manera más precoz o hallazgos incidentales por pruebas realizadas por otros procedimientos, y la incidencia va de la mano al aumento de la población en general, al aumento de la cantidad de personas que somos. Pues yo creo que eso también hace que aumente las tasas, hace que aumente la incidencia, y lo mismo, ya tenemos muchas más herramientas, tenemos más pruebas diagnósticas que nos permiten diagnosticar
en estadios más tempranos. Con respecto a los estadios más avanzados, es verdad que puede ser que nos atrevamos cada vez más siempre que exista una indicación, porque el cáncer de pulmón no todo tiene indicación quirúrgica, siempre se presenta en un comité, que en Vital Málaga también existe el comité de tumores, y los pacientes que tienen indicación de intervención quirúrgica con intención ya sea diagnóstica o terapéutica, son estos pacientes los que finalmente terminan en quirófano. Bueno, probablemente los equipamientos, bueno, la tecnología con la que cuentan, ¿no? En Vitas Málaga, probablemente pues esos diagnósticos cada vez más certeros, más precisos, más precoces, que supongo que en medicina al final esto es a lo que aspira un profesional, ¿no? Si tiene que operar un tumor o tiene que hacer una intervención compleja, poder abordarla en uno de los momentos más incipientes y en los que, bueno, supongo que les será más sencillo a ustedes, dentro de la complejidad que indudablemente tiene que tener en un quirófano, operar una caja torácica, pero aparte de esto, imagino, doctor, que también, bueno, les generará una cierta satisfacción, ¿no? Operar a una persona que sabe que puede tener más probabilidades, ¿no? Una vez que el diagnóstico ha sido tan preciso y precoz, ¿no? Es verdad lo que comentas, que al final los pacientes llegan muy entregados y con mucho optimismo de cara a la intervención. Entonces, se intenta hacer un diagnóstico adecuado, con una estadificación adecuada, llevar al paciente al quirófano lo mejor preparado, y también el material, como bien lo comentas, que hay tanto talento humano como material tangible que nos permite que hagamos una cirugía moderna, una cirugía mínimamente invasiva, y que los resultados de este tipo de intervención sean los mejores para el paciente. Cambiando de tercio, doctor, usted está especializado también en el tratamiento, en la cirugía de hiperhidrosis. Lo primero de todo, como decía al principio de esta entrevista, esa pedagogía. ¿Qué es la hiperhidrosis? Yo sé que cuando usted lo cuente, todo el mundo lo va a entender perfectamente, va a decir, ay, yo sé de una persona que lo tiene, o de varias, o yo mismo, ¿no? Pero explique, ¿qué es esto de la hiperhidrosis? Sí, por definición como tal, la hiperhidrosis sería una sudoración excesiva en general de alguna parte del cuerpo, ¿vale? Habitualmente en cirugía torácica lo que más nos encontramos es la gente con una sudoración excesiva a nivel facial, a nivel palmar o a nivel axilar, que son las que desde el punto de vista de la cirugía torácica tienen alguna opción de tratamiento. Y ahora viene la cuestión de que la gente dice, bueno, yo sudas bastante, pero en una situación en la que no debe ser normal. ¿De acuerdo? Es decir, hacemos deporte, sudamos. Estamos nerviosos, sudamos. ¿Cuándo más no debemos sudar? ¿O cuándo más debemos sudar, ¿no? Exacto. Digamos. Entonces, si ese sudor es una respuesta para aliviar alguna situación del cuerpo, como el deporte o como el estrés, es una sudoración normal. Lo que no es normal es los pacientes, lo que más comentan es, me acabo de duchar en invierno y salgo de la ducha sudando. O estoy en mi trabajo en una situación relajada y estoy sudando. Lo que más acompleja a la gente, o aquí es cuando dices, yo conozco a alguien que tiene la sudoración, y es cuando saludas a la gente en una situación habitual. Ahora mismo, que una persona en este ambiente que no hace calor, saludas a esa persona y notas que tiene la mano empapada de sudor. Entonces ahí dices tú, aquí hay algo que no va bien. Entonces, son personas que están muy limitadas por esa sudoración. Y muy acomplejadas, ¿no, doctor? Entiendo. No debe ser fácil lidiar con esto, porque todos sabemos que si vamos a la playa vamos a sudar, que si estamos en el gimnasio vamos a sudar. Pero, o en un concierto dando botes, ¿no? Sí. Pero quizás estar en un ambiente de trabajo, encontrarte a alguien por la calle o a nivel profesional que te dé un apretón de manos, como se dice, que la persona tenga la mano completamente empapada, entiendo que eso genera en la persona que lo padece, me imagino, sí, bastante una sensación de, no sé cómo decirlo. Muchas personas te lo dicen, y es incluso a veces en el ámbito sanitario dicen, es que no me habían echado cuenta, es que llevo años intentando buscar una respuesta y nadie me había dicho que esto tenía un tratamiento, porque son personas que su vida social se encuentra muy limitada. Todos en algún momento, creo, y me puedo equivocar, pero que no, pero creo que todos hemos saludado a alguien alguna vez, y en el mismo momento en el que ese alguien nos da una mano sudada, todos tenemos como una respuesta de repulsión. Entonces, eso sin darnos cuenta
le hace daño a la otra persona. Esa persona que está en una condición médica, que es una hiperhidrosis, que ella no puede controlar, y es esa persona la que empieza a tener cierto fobia social o cierto nivel de complejo, porque claro, ya sí, no puede saludar de ¿no? mano, A la hora de saludar a alguien si no sabe que tiene esa situación. Y luego viene la otra respuesta, que es deja de saludar a la gente de mano, por ejemplo. Entonces, cuando una persona llega y no te saluda, no te ofrece la mano, también el pensamiento es, ¿y esta persona por qué no saluda? ¿O por sí, qué ya es se tan ponen distante? las etiquetas, ¿no? Quizás de mala educación, timidez. Doctor, ¿y esto qué lo ocasiona? En verdad, es como una descompensación del sistema simpático, que es la que se encarga de controlar la sudoración, de que esa sudoración exista solo en los momentos en los que se necesita, y hay una alteración en ese eje del sistema simpático. De hecho, en la cirugía lo que consiste es controlar un poco o alterar un poco ese eje de la cadena simpática para que de esta manera desaparezca la sudoración excesiva. ¿Ustedes hacen esa cirugía en Vitas Málaga? ¿Cómo resulta? Sí. ¿Cuál es el grado de satisfacción de las personas que se someten a esta intervención, doctor? Es verdad que cuando vienen a la consulta, pues vienen con muchas expectativas, dicen, por fin he encontrado la solución, por decirlo de alguna manera. Los pacientes suelen quedar muy satisfechos, les cambia la vida. ¿Y esto es para siempre, doctor? ¿Ese cambio dura para siempre? Es que es la diferencia realmente de la cirugía, porque existen otros tipos de tratamientos. Existen tratamientos médicos, existen algunas toallitas secantes, pero claro, condiciona que estén con las toallas todo el día, no y es esas definitivo. toallas terminan irritando las manos también. Existe la aplicación de Botox en las manos, pero es un procedimiento que es doloroso y que desaparece con el tiempo. Tiene una duración entre 4, 6, 8 meses, depende de cada persona. Entonces, es un tratamiento que duele, es incómodo y que tiene un periodo de caducidad. Y entiendo que quien padece esto lo que quiere es eliminarlo para siempre, Una solución ¿no? definitiva. Una vez que encuentra con la solución, ¿no? Una solución definitiva. Entonces, es una cirugía y, claro, otra pregunta que dicen los pacientes es, no entiendo por qué si me sudan las manos tengo que ir al cirujano torácico. ¿Sabes? Claro, ¿Qué doctor, relación hay entre...? Es lógica la pregunta, porque no todo el mundo sabe cómo funcionan estas el ramas cuerpo, de la medicina por o el decirlo cuerpo. entonces, la cadena simpática es verdad que la que controla la sudoración tanto de las manos como la de las axilas se localiza dentro de la cavidad torácica. Entonces, para poder acceder a ella entramos a la cavidad torácica, y quién mejor que una persona que está entrando día tras día a la cavidad torácica y que se conoce la anatomía. Entonces, hay que localizar ese nervio, esa cadena simpática, y hay que bloquearla de alguna manera. Existen técnicas como es colocar clips, que es un clipaje, o cortar el nervio, que se conoce como una simpaticotomía. Estas son cirugías que se hacen con anestesia general, evidentemente, porque estamos entrando a una cavidad torácica, claro. No lo vamos a hacer con el paciente despierto, y a través de 1 o 2 incisiones por debajo de la axila en el costado, pues localizamos ese nervio con una cámara, y con la otra incisión, en caso de que se utilicen las 2 incisiones, ya se utiliza la técnica que se decida, o colocar bien clips o hacer un corte en esa cadena simpática para que la sudoración desaparezca. ¿Y es definitiva, doctor, por tanto? Es definitiva. ¿O debe serlo, vaya? Debería serlo, es definitiva. Y en el mismo momento en el que se corta el nervio, desaparece la sudoración. Y evidentemente, para que las personas que están viendo Salud ahora, bueno, sepan, es una cirugía segura, una cirugía, por lo que ha dicho, con 1 o 2 incisiones, es mínimamente invasiva, por tanto. Es mínimamente invasiva. ¿Y la recuperación cómo cursa? ¿El paciente tiene que estar mucho tiempo hospitalizado o va pronto para su casa de alta en domicilio? Lo normal es que si el paciente se puede intervenir por la mañana, por la tarde, en función del nivel de... Aquí hay un matiz que Depende, claro. La mayoría de los pacientes se van el mismo día a casa. Depende del nivel de control de dolor. Todo el mundo no tiene el mismo umbral de dolor, pero la mayoría, más del 90% de los pacientes, pasan la noche en casa. Doctor, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. No hemos hablado hasta ahora en Salud Ahora de esto, llevamos toda una temporada terminando ya. Y bueno, pues muy interesante saber que existen profesionales cualificados en centros sanitarios de Málaga y que pueden resolver problemas que no todos los problemas son
del nivel de complejidad o de, digamos, complejidad en todos los sentidos, nivel emocional también me refiero, en la cirugía torácica, como por ejemplo puede ser evidentemente el tratamiento, la cirugía de un cáncer de pulmón, pero hay un gran abanico en el que cada una de las acciones que ustedes realizan son importantes y desde luego cada paciente, evidentemente, lo que le importa es lo suyo y que su problema se resuelva. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Salud Ahora. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Nos encontramos en el Servicio Provincial del CES 061 de Málaga. En la provincia de Málaga disponemos de 10 unidades asistenciales todos los días, 7 UBIs móviles y 3 equipos de coordinación avanzada que trabajan en Málaga capital. Además disponemos en Cártama, en la base Brica, de un helicóptero que da cobertura junto con el resto de los 4 a toda Andalucía, y disponemos de un camión, de un vehículo de apoyo logístico para utilizarlo en caso de catástrofes o accidentes con múltiples víctimas. En la provincia de Málaga, las unidades del 061 realizan una media de 35 a 40 asistencias diarias, fundamentalmente prioridades 1, es decir, emergencias, y las principales suelen ser infartos, ictus, accidentes de tráfico, patología respiratoria, que es más estacional en época de invierno, otoño-invierno, y además estamos de apoyo al resto de unidades del sistema sanitario público andaluz. En Málaga actualmente tenemos diariamente trabajando 10 recursos. De esos 10 recursos, 7 son UBIs móviles y 3 son ECA. Los ECA son equipos de coordinación avanzados que va técnico y enfermero. El médico está en la sala. Y las UBIs móviles pues van médico, enfermero y técnico de emergencia. Luego tenemos 4 periféricos, que serían Vélez Málaga, Fuengirola, Churriana y San Pedro de Alcántara, y las 3 bases de Málaga. Todas las bases de Málaga, en cada base tienen una UBI móvil y un ECA. De esos 3 ECA, uno está a 24 horas y los otros 2 ECA están a 12 horas. Nuestras unidades, tenemos 2 tipos de unidades, una es con camilla manual y bancada manual, y otra del tipo de ambulancia que tenemos ya va con bancada eléctrica y camilla manual. Con eso conseguimos pues la ergonomía a la hora de los profesionales, pues hemos reducido bastante lo que son las IT a la hora de manipularlo con el paciente y con la carga, ¿vale? Todas nuestras ambulancias, sea ECA o sea UBI móvil, están dotadas con el mismo material. Cuando cambiamos una unidad podría trabajar de ECA tanto como de UBI móvil. Lo único que cambia es la mochila de ataque que lleva el ECA, que es un poco diferente a la mochila que lleva la UBI móvil. Los demás, todo el material electromédico, llevan toda su monitor, desfibrilador, llevan respirador, llevan aspirador de secreciones, llevan bombas de infusión, calientasueros, estupefacientes, medicación, todo la misma dotación. Es un sistema de navegación de gestión de flota que nos ayuda a la navegación a localizar lo antes posible el lugar donde se ha producido la emergencia. Esta tablet que llevamos, una tablet ruborizada, porque con las altas temperaturas estábamos teniendo problemas. Ahora hemos metido otro modelo, que son unas tablets ruborizadas, donde el centro de comunicaciones mete el aviso y ahí nosotros lo que vamos metiendo son unos estatus. Con esos estatus ellos saben a qué hora nos han pasado el aviso, a qué hora hemos salido, a qué hora hemos llegado al lugar, a qué hora cargamos el paciente, a qué hora volvemos a estar en el hospital, entregamos el paciente y volvemos a estar disponibles. Sin tener ninguna comunicación, solamente por esa tablet, nos pueden tener en todo momento monitorizados desde la sala de coordinación en qué estado estamos. Si estamos con el paciente, si estamos trasladando, si lo hemos entregado al paciente, si estamos en la llegada al lugar porque estamos en el domicilio o en el sitio de la emergencia. Es una forma de tenernos controlados en todo momento, sin tener que haber tenido ninguna comunicación directa con la sala de coordinación. Un equipo de coordinación avanzada o ECA es un tipo de unidad que es dotada de personal, de un técnico de emergencias sanitarias, que es el que conduce y además tiene una serie de funciones asociadas a su titulación, y de personal de enfermería.
Se considera una unidad completa, aunque no lleva médico, porque el médico actúa desde nuestra sala de coordinación. Una vez que se llega al paciente, el contacto es por telemedicina, y desde la sala de coordinación, en un monitor, se observa en tiempo real lo que el enfermero está viendo en el monitor que se le ha colocado al paciente. Podemos recibir el electro, vemos las constantes en tiempo real, como estaba diciendo, y se toman las decisiones sobre la actuación del paciente, las toma el médico, con toda la información que recibe. Si es necesario el envío de otra unidad, se enviaría a otra unidad o trasladaría el enfermero, o se le pondría una medicación, todo eso autorizado mediante mediante telemedicina. La UBI móvil, en este caso está dotada como UBI móvil, que la tenemos para todos los dispositivos que pueden salir de imprevisto, como son los incendios, cualquier cosa imprevista. Siempre tenemos una ambulancia que está preparada con todo. Las 3 mochilas que llevamos, que hay una mochila pediátrica, mochila de circulatorio y mochila de vía aérea. Con la mochila pediátrica se puede atender a cualquier niño pediátrico en caso de cualquier parada respiratoria, un ahogamiento o cualquier esto, lleva toda la medicación que precisa y el material para aislar la vía aérea de un lactante o de un niño. Luego la mochila de vía aérea que llevamos, que es la que cambia, por ejemplo, con el ECA, sería lo mismo, pero para el adulto. Poder aislar la vía aérea en todo momento del adulto, y la circulatorio llevamos todo el fungible para coger una vía y toda la medicación para coger también una vía intraósea y tal. Como comentaba, la diferencia que hay solamente de un ECA a esto es las mochilas, que la mochila de vía aérea cambia. Lleva una mochila de vía aérea de ataque, que es una mezcla entre vía aérea y circulatorio, ya que al no llevar médico hay ciertas técnicas que no puede hacer un enfermero, solo las puede hacer un médico. Lo que es el siguiente material, pues todo lleva lo mismo: monitor desfibrilador, un respirador, un aspirador de secreciones y una bomba de difusión. Eso, tanto el ECA como la UBI móvil llevan lo mismo. Por eso decimos que solamente podríamos cambiar las mochilas y podríamos trabajar con un vehículo o con otro. Para nosotros es mucho más rápido y perdemos muy poco tiempo inoperativo. Entonces, cuando hacemos un cambio de unidad, lo que interesa es estar operativo lo antes posible, para poder hacer una ecografía de urgencia en cualquier lado, en la vía pública, donde se produzca la emergencia. Llevamos los analizadores portátiles también, que se le hace in situ la analítica, y con esta forma, cuando llegamos al hospital, ya tenemos mucho más cosas para el diagnóstico, que puede ser solamente con una muestra de sangre, podríamos hacer la analítica, y ya se le aportan muchos datos una vez que llegamos a urgencias con el paciente, tanto los analizadores como la ecografía. Este material sería el que desplegamos en la tienda de campaña grande que vaya a ver, que sería el puesto médico avanzado, ¿vale? Tened en cuenta que este vehículo es de apoyo logístico, no tiene que llegar en primera instancia a una emergencia. Primero llegarían las UBI móviles. Si la emergencia, cuando ya se declara en tipo 2, es cuando se activa el VAR. De primera hora, una emergencia colectiva o múltiples víctimas, no sale el camión. Ya cuando el médico coordinador lo crea conveniente y son tipo 2, es cuando sale el vehículo. Luego tenemos también 6 mochilas asistenciales que van equipadas también con vía aérea, control de hemorragia y vía venosa. Esas mochilas son para poder desplazarnos y atender a alguien in situ. Si los heridos estuviesen muy dispersos, poder ir una persona con una mochila y atenderlo en el lugar. Tenemos también, como habéis visto en la UBI móvil, 2 mochilas pediátricas, lo mismo, con material, medicación y material para aislar la vía de aire, poder atender a niños pediátricos. Luego tenemos una bolsa de riego biológico que va con 3 monos, 3 máscaras, ¿vale?, que sería para atender cualquier catástrofe que fuese de un riesgo biológico o tecnológico. El grado de satisfacción de los pacientes atendidos por las unidades de los equipos de emergencia del 061 es de un 9 sobre 10 en las encuestas del 2024. El golpe de calor se trata de un síndrome que se caracteriza por una elevada temperatura corporal, por encima de 40 grados, y que provoca una disfunción en el sistema nervioso central, provocando delirios, convulsiones e incluso coma. Habría que diferenciar entre estrés por calor,
agotamiento por calor y golpe de calor. El estrés por calor es la primera fase en la que la persona experimenta una elevada temperatura y comienza con una sudoración profusa y con una elevada sed. En el agotamiento por calor ya la persona tiene unos síntomas más generales, como puede ser un agotamiento, una fatiga, sigue con la sudoración y con la sed intensa. Y ya la temperatura corporal va elevando a unos 38 grados, 39. En el caso de golpe por calor ya estamos hablando de una urgencia médica en el que la temperatura corporal supera los 39 grados y medio, 40, la piel está seca y muy caliente, ya no existe sudoración y la persona puede tener alteración del nivel de conciencia. Los colectivos o grupos de riesgo que tenemos que tener en cuenta pues son personas mayores de 65 años, lactantes y niños menores de 4 años y personas con patologías crónicas como pues, obesidad, diabetes, hipertensión o personas que tomen tratamiento antihipertensivo, diurético o antidepresivos. Y aquellas personas que por razón de su trabajo tienen que estar expuestas a muchas horas al sol o que tienen que hacer un sobreesfuerzo físico. Para la prevención del golpe de calor o de las fases previas a ello son las siguientes: una buena hidratación, evitar bebidas alcohólicas, evitar exponerse en las horas centrales del día al sol, como son de 11 a 5 de la tarde, llevar ropa clara y holgada y evitar exponerse a climas calientes, intentar buscar siempre un lugar que esté con buena climatización. ¿Qué podemos hacer en el caso de que a una persona cerca nuestra le esté dando un golpe de calor? Pues lo primero que tenemos que intentar hacer es retirar a esa persona de la fuente de calor o de la exposición solar, ponerlo en la sombra, intentar reducir esa temperatura corporal de la persona con duchas frías, baños de agua, utilizar paños fríos, ¿vale? Y abanicar vigorosamente o utilizar una fuente como un ventilador o un aire acondicionado. En el caso en que la persona tenga un bajo nivel de conciencia, pondremos a la persona en posición lateral de seguridad para prevenir un posible vómito de la persona. Y como urgencia médica que es el golpe de calor, tendríamos que llamar al 061 para activar a la emergencia sanitaria. La investigación en oncología es fundamental porque contribuye a mejorar la detección, el tratamiento y la prevención del cáncer. Málaga cuenta con centros de investigación y hospitales que trabajan en desarrollar nuevas terapias, entender mejor las causas de esta enfermedad y ofrecer opciones más efectivas y personalizadas a los pacientes. Todavía no conocemos todos los mecanismos que subyacen al cáncer y la enfermedad en muchos casos se encuentra en situaciones que no podemos controlar y desgraciadamente es una de las principales causas de muerte hoy día. En los últimos años ha habido un desarrollo muy importante en oncología y hemos conseguido tanto curar más pacientes como conseguir que pacientes que antes apenas vivían unos meses, pues hemos conseguido que vivan años y años. En el desarrollo de los fármacos para el tratamiento del cáncer normalmente se siguen una serie de fases, ¿de acuerdo? Primero hay una fase de fármacos en animales o en líneas celulares y después empiezan los estudios en humanos. Cuando empezamos los estudios en humanos lo empezamos primero en lo que se llaman ensayos clínicos fase 1 y esta es una unidad de ensayos clínicos fase 1. Esta unidad es nueva en nuestro hospital y lo que permiten los ensayos clínicos fase 1 es ver por primera vez cómo se toleran y cómo actúan los fármacos en las personas. Y es que IBIMA Plataforma Bionan ha puesto en marcha recientemente una unidad de ensayos clínicos fase 1 en el Hospital Civil, centro dependiente del Hospital Regional Universitario de Málaga. Este nuevo espacio permitirá que unos 200 pacientes al año, la mayoría oncológicos, puedan acceder a tratamientos tremendamente innovadores.
Normalmente existen 4 fases cuando investigamos los medicamentos. Las unidades de ensayos clínicos fase 1 solamente suelen estar en centros de mucha relevancia. Contar con esta unidad significa tener acceso temprano a terapias que todavía no están disponibles ni ampliamente difundidas como los tratamientos convencionales, pero que sí están autorizadas por las agencias reguladoras para su uso en investigación. Nosotros somos un centro de referencia y contamos con 24 oncólogos médicos. Tenemos diferentes áreas de investigación. Hay áreas que por la importancia de las enfermedades que tratan o la frecuencia de las enfermedades que tratan, como por ejemplo el cáncer de pulmón, pues contamos con multitud de ensayos clínicos donde estamos pudiendo administrar a pacientes tratamientos que hoy día son experimentales, pero el día de mañana pues serán el tratamiento habitual que recibirán muchos pacientes. De hecho, en nuestros servicios contamos con numerosas publicaciones en revistas de primer orden de tratamientos que hemos probado aquí y de los que han podido beneficiarse muchos pacientes y que han demostrado que aumentan mucho la supervivencia o la tasa de curación de los enfermos que tratamos. Aparte del cáncer de pulmón, tenemos investigación en tumores digestivos, como el cáncer de colon, cáncer de páncreas, en cáncer de mama, de ovario, en tumores de piel, y tenemos equipos que investigan cada una de esas áreas. De forma que esta alta especialización permite que realmente la persona o el investigador esté totalmente al día con los tratamientos más novedosos y tenga la máxima experiencia para tratar a todos estos pacientes. Estos ensayos son esenciales para evaluar nuevos medicamentos o combinaciones en seres humanos por primera vez. De hecho, en la etapa de fase 1 se analiza la seguridad del fármaco, su metabolismo y su eficacia preliminar, además de determinar la dosis recomendada para futuros estudios. En hospitales grandes y de referencia como este, habitualmente los médicos estamos muy especializados y cada uno de nosotros se dedica a un área concreta, ¿de acuerdo? En concreto, yo me dedico al área de los tumores genitourinarios, que básicamente es la investigación en cáncer de riñón, cáncer de vejiga y sobre todo donde más hay en cáncer de próstata, por ser uno de los tumores más prevalentes. El cáncer de próstata, afortunadamente, en los últimos años se están desarrollando un montón de estudios nuevos con técnicas novedosas que han conseguido que tengamos muchas más herramientas para controlar la enfermedad en estos pacientes. Podemos hablar de cosas tan novedosas como, por ejemplo, lo que se llama hoy día teragnosis. La teragnosis consiste en, empleando sustancias radiactivas, poder detectar la enfermedad, ver cómo de extendida está y además ver si es sensible a determinados fármacos que se envían con moléculas con alta intensidad de radioactividad que van justo a la célula tumoral y ahí actúan. Pero este equipo trabaja en muchas más áreas. Tratan tumores comunes y con alta supervivencia, pero también aquellos considerados raros y los que tienen una alta mortalidad. Los tumores digestivos están los colorectales y luego están los no colorectales. ¿Cuáles son? Los esofagogástricos, pancreatobiliares y también llevo tumores neuroendocrinos. Son tumores con muy mal pronóstico, ¿vale? Son tumores con un alto índice de recaída después de la cirugía y con supervivencias cortas. ¿Eso qué lleva? Lleva a que estos tumores son los más necesitados de avances en investigación. En los últimos años, gracias a institutos como IBIMA Plataforma Bionan, en la sanidad pública se ha hecho una apuesta decidida para que la capital de la Costa del Sol esté en el top de investigación, lo que requiere del compromiso de los profesionales y de la participación de los pacientes. Es importante la investigación en esta patología, porque necesitamos avanzar mucho. Muchas veces cuando tú le planteas a un paciente en consulta un ensayo, pues genera a lo mejor incertidumbre, pues por ensayo clínico, pues a lo mejor piensa que bueno, yo no quiero ser un conejillo de India. Yo un poco, y a veces te lo tienes que trabajar, decirle no. Si participas, los ensayos que abrimos en este centro son porque nosotros creemos que son lo mejor para los pacientes y es así. Gracias a la participación de esos pacientes en ensayos ha cambiado la práctica habitual
y además hay una visión también altruista. El progreso en la investigación en oncología ha llevado a terapias más específicas y menos tóxicas, mejorando la calidad de vida de los pacientes y aumentando las tasas de supervivencia. Esto demuestra que investigar contra el cáncer no solo salva vidas, sino que también ayuda a que los tratamientos sean más efectivos, más seguros y menos invasivos.